Cuando las verdades eternas son arrancadas de su templo y expuestas en las plazas del mundo como amuletos para él. Deseo personal, la humanidad no avanza, retrocede disfrazada de progreso. Así ha ocurrido con aquella sagrada ley que, en los tiempos antiguos, solo se susurraba en voz baja entre columnas de mármol y bajo la vigilancia de los maestros del silencio. Hoy se la llama ley de atracción, y se la vende como un producto que todo lo concede y nada exige, como una lámpara mágica que responde al capricho de quien no ha purificado su alma. Pero el verdadero iniciado sabe que el universo no responde al deseo, sino a la vibración que emana del alma en armonía con el todo. No escribo estas páginas desde el juicio, sino desde la necesidad de restaurar lo profanado. En los manuscritos sánscritos, en los papiros de Egipto, en las liturgias de los antiguos magos caldeos y en las piedras del Himalaya, la ley de manifestación se comprendía como parte de un tejido cósmico mayor, no como un mecanismo para obtener comodidades. Aquello que hoy se trivializa como pide y se te dará fue, en su origen, una doctrina profunda sobre la creación divina, una ciencia exacta que requería el dominio del pensamiento, la purificación del deseo, la alineación con la voluntad superior y la consagración del ser a un propósito más alto que sí mismo. El pensamiento moderno ha reducido esta ciencia a fórmulas infantiles. Se ha enseñado que el pensamiento es suficiente, que la imagen mental es omnipotente, que el universo es un sirviente ciego a nuestras emociones. Pero el universo no sirve al ego. Sirve al espíritu. Y el espíritu no crea desde la necesidad ni desde la urgencia, sino desde la comprensión de las leyes que sostienen el equilibrio de los mundos. Por ello, el pensamiento que no ha sido purificado se convierte en ruido. La intención que no ha sido alineada con la ley se disuelve como humo. La palabra que no nace del corazón anclado en lo eterno carece de poder real. Quien desee realmente manifestar, es decir, dar forma en este mundo a una idea que nace del mundo superior, no debe pedir. Debe comprender. No debe exigir. Debe despertar. La voluntad no es grito, es centro. La imagen mental no es visualización egoica, sino espejo del alma. La emoción no es motor ciego, sino impulso codificado. Manifestar, en su sentido esotérico, no es atraer un objeto. Es encarnar una frecuencia y sostenerla con pureza hasta que el universo la refleje en forma. Este libro no ha sido escrito para ofrecer milagros. No prometerá riquezas ni atajos. Porque las almas que buscan eso aún no están listas. Este libro está destinado a quienes han sentido que hay algo más allá del deseo, que intuyen que el universo no es un comercio de energías, sino un organismo viviente, donde cada pensamiento, palabra y acto resuena en la red invisible del uno. A esos pocos, que son muchos en potencia, se ofrece este mapa. No para manipular las fuerzas, sino para alinearse con ellas. No para pedir más, sino para recordar que todo ya es. Que solo lo que vibra con la verdad puede sostenerse. En estas páginas se revelarán, no los secretos para tener, sino las leyes para ser. Porque solo quien se transforma en canal puro puede sostener el oro sin que lo consuma. Solo quien ha vencido al ego puede ordenar a la materia sin esclavizarse en ella. Solo quien ha callado lo personal puede manifestar lo eterno. Y entonces, y solo entonces, la verdadera ley actúa. No como servidora del deseo, sino como expresión de la armonía universal. El pensamiento deja de ser mecánico y se vuelve sagrado. La palabra deja de ser herramienta y se vuelve decreto. La voluntad deja de ser esfuerzo y se convierte en eje. Ese es el verdadero secreto. El que no se compra. El que no se enseña en los mercados. El que solo se revela a quien ha recorrido el camino del silencio interno y ha comprendido que el universo no da a quien pide más fuerte, sino a quien vibra más puro. Prepárate, lector, no para cambiar tu mundo externo, sino para deshacer las formas falsas que habías confundido con poder. Este no es un libro de recetas. Es un ritual. Una iniciación en la ciencia del espíritu. Porque no se trata de atraer lo que quieres, sino de convertirte en aquello que el universo ya está esperando manifestar a través de ti. Y en ese acto, se revela el secreto perdido.
La ley oculta de la manifestación. Por Elena Blavatsky. Publicado por Audiolibros Hispanos. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo: y la ley que no puede ser pedida, origen esotérico de la atracción. Mucho antes de que la humanidad perdiera su oído interior, cuando aún el lenguaje era símbolo y no mercancía, y cuando los hombres veían en las estrellas no objetos lejanos, sino jeroglíficos vivos de un diseño eterno, existía ya la ley que rige el movimiento de todas las cosas. Esta ley, que hoy ha sido empaquetada en frases sencillas para mentes impacientes, no nació en las vitrinas del siglo moderno, ni fue descubierta por autores de fórmulas de éxito. Es tan antigua como el primer aliento del cosmos, y fue confiada a los sabios, a los videntes, a los iniciados de todos los tiempos como uno de los secretos más cerrados del trabajo divino. Hoy la llaman ley de atracción, como si el universo fuera una piedra imantada a la que se puede manipular desde el deseo personal. Pero el nombre moderno es una envoltura vacía si se desconoce el cuerpo vivo que yace en su interior. La verdadera ley, conocida en las escuelas de misterios como magnetismo divino o afinidad vibratoria universal, no puede ser invocada como se llama a un sirviente. No obedece al anhelo, ni se conmueve ante la insistencia. No se activa con listas, con visualizaciones mecánicas, ni con decretos sin alma. Se revela sola cuando el ser entra en resonancia con ella. Los sabios de Egipto, de la India antigua, de Caldea y del Tíbet conocían este principio. Sabían que el universo no está separado del pensamiento del hombre, pero también sabían que no todo pensamiento crea realidad. Solo el pensamiento vibrado desde un centro limpio, sin contradicción, sin doblez, sin egoísmo, posee el suficiente peso etérico para penetrar las esferas superiores y descender como forma. El deseo sin disciplina, la ambición sin verdad, el pedido sin coherencia interna, solo crea niebla. Y en esa niebla, la voluntad del ego se extravía como un eco sin dirección. La ley que todo lo atrae no responde a lo que el hombre dice querer, sino a lo que su campo vibratorio realmente emite. La conciencia no miente al universo. La palabra puede afirmar soy abundante, pero si el cuerpo emocional sostiene miedo, culpa, resentimiento o envidia, la emisión es distorsionada, y lo que se manifiesta será reflejo de esa mezcla confusa. Por eso los antiguos exigían purificación antes de enseñar los secretos de la creación. Nadie podía tocar el arte sin antes haber vencido su propio yo inferior. Porque una vibración impura, al combinarse con esta ley, no crea orden, genera caos. El universo no es un almacén al que se acude con un carrito de compras astral. Es una inteligencia viva, un organismo consciente que responde no al capricho del pequeño yo, sino a la armonía del alma con el diseño del todo. La verdadera atracción no consiste en forzar la realidad, sino en alinearse con ella. No en imponer, sino en resonar. Cuando el ser deja de pedir y comienza a vibrar desde la certeza interior de que ya es lo que busca, entonces la ley responde sin resistencia, como el agua que busca su cauce natural. En los antiguos tratados vedánticos se decía que el sabio no desea, porque ya conoce la fuente de todo. El necio pide, y aunque se le dé, siempre sentirá que le falta. Esta es la clave, no se trata de obtener lo que se desea, sino de recordar que todo ya existe en el plano arquetípico. Y que solo el ser que ha alcanzado la frecuencia correspondiente activa su descenso en forma. No porque haya pedido, sino porque ha encarnado. La ley no puede ser pedida. Puede ser invocada por resonancia. Y esa invocación no se hace con palabras, sino con vibración. Con la energía sostenida día tras día. Con la renuncia a los pensamientos que contradicen lo que se afirma. Con la entrega profunda al propósito del alma, y no al antojo del personaje. El universo no responde a lo que tú quieres. Responde a lo que tú eres. Y si eres miedo, atraerás circunstancias que confirmen ese miedo. Si eres vacío, atraerás más vacío disfrazado de promesa. Pero si eres luz,
si eres certeza, si eres integridad, entonces todo lo que llega será reflejo de esa plenitud. Por eso esta ley no puede ser invocada con facilidad. Porque exige madurez. Exige responsabilidad vibratoria. Exige que el alma haya cruzado el umbral donde ya no necesita pedir, porque ha recordado que ella misma es extensión de la fuente que todo lo contiene. El verdadero secreto no es cómo atraer. Es como dejar de impedir. Como disolver las creencias que bloquean el flujo. Como silenciar las voces que repiten escasez. Como sostener la vibración de lo que se desea aun cuando el mundo no lo muestre. Como convertirse, no en el creador de la forma, sino en el canal puro por el cual la forma se precipita naturalmente. Así, la ley se activa. No como esclava. Como aliada. No como respuesta a una demanda, sino como espejo fiel de la vibración conquistada. Y entonces, sin esfuerzo, sin ansiedad, sin súplica, lo que parecía lejano comienza a acercarse. No porque lo hayas pedido, sino porque te has convertido en la causa de su inevitable manifestación. Capítulo 2. Pensamiento como substancia, la arquitectura vibratoria del universo. En las escuelas de misterios de Egipto, cuando el discípulo pronunciaba por vez primera el nombre de Thoth, no se le instruía con libros ni con palabras comunes, sino con silencio, con gestos, con símbolos que debían ser meditados y no entendidos al modo vulgar. Porque todo lo que existe en este plano visible fue primero una forma invisible, un patrón vibratorio nacido del pensamiento arquetípico, que al condensarse a través de los planos, toma la apariencia de materia. Así enseñaban los sabios, que el universo es mental en su raíz, y que lo que llamamos mundo físico no es sino el eco más denso de un pensamiento sostenido por la mente universal. No existe partícula de polvo ni estrella, no hay canto de ave ni montaña, que no haya sido primero concebida en el seno de esa conciencia cósmica. El pensamiento, en su aspecto más elevado, no es una idea pasajera, es una substancia, una energía organizada que, al ser proyectada con voluntad y sostenida con fuerza vibratoria suficiente, crea. No simbólicamente, no metafóricamente. Crea de verdad. El mundo visible es el reflejo de millones de pensamientos condensados, de arquetipos colectivos, de impulsos mentales que han descendido desde el éter hasta el plano de la forma. Por eso, el pensamiento del hombre no es inofensivo. No es íntimo. No es privado. Es arquitectura. Y como todo arquitecto, el alma humana es responsable de lo que edifica en los planos sutiles. Un pensamiento de miedo no se evapora en la nada, se convierte en forma astral, y esa forma, si es sostenida y compartida, se une a otras del mismo tenor y construye realidades donde el miedo toma cuerpo. Así también, un pensamiento de belleza, de orden, de verdad, genera formas luz, edificaciones etéricas que atraen armonía, que limpian, que elevan. No se trata, pues, de pensar positivo, como dicen los vendedores modernos de ilusiones. Se trata de pensar desde lo real, desde lo alineado con la verdad universal. Porque incluso un pensamiento aparentemente noble, si nace del ego, si está contaminado de ambición, de juicio o de vanidad, crea formas torcidas, arquitecturas inestables que tarde o temprano se derrumban. La pureza del pensamiento no se mide por la palabra usada, sino por la vibración que lo acompaña. Los antiguos sabios sabían esto, y por eso se entrenaban durante años para dominar su mente antes de atreverse a pronunciar un solo decreto. No hablaban en mano. No pensaban sin dirección. Sabían que el pensamiento es poder, y que el poder, cuando se usa sin conciencia, se vuelve boomerang kármico. Sabían que cada forma mental es una criatura nacida del ser, y que esas criaturas, como hijos invisibles, regresan a su creador con consecuencias. El universo, decían, está compuesto de ritmos, de patrones, de geometrías vibratorias. Y cada pensamiento genera una onda en ese océano. Pensar es modelar el éter. Es dibujar con fuego sutil. Y aquello que se dibuja, si se le sostiene, si se le alimenta con emoción coherente, si se le imprime voluntad sin fisuras, se precipita. Esa es la ciencia olvidada de la manifestación. No es pedir.
Es sostener una forma viva en la substancia vibratoria del universo hasta que adquiera la densidad suficiente para tomar cuerpo. Cada ser humano es, por lo tanto, un generador continuo de formas. Pero la mayoría no sabe que está construyendo. Piensa sin atención, sin dirección, sin limpieza interior. Por eso sus vidas son caóticas, porque han levantado arquitecturas inconscientes y luego se quejan de habitar un palacio en ruinas. El pensamiento impuro crea formas impuras. El pensamiento errático crea realidades confusas. Solo el pensamiento consagrado, aquel que nace de un alma alineada con la verdad, edifica belleza, armonía y plenitud. Comprender esto es comprender por qué el universo responde no a lo que se desea con palabras, sino a lo que se vibra en pensamiento constante. La emoción puede ser fuerte, pero sin pensamiento claro se dispersa. La intención puede ser noble, pero sin estructura mental se disuelve. El pensamiento es el esqueleto invisible de la realidad, y todo lo que se manifiesta en la materia responde a esa arquitectura previa. Por eso, quien desea transformar su vida debe comenzar no por las acciones externas, sino por la limpieza de su pensamiento. Debe observar qué imágenes sostiene día a día, qué ideas alimenta, qué narrativas repite. Porque lo que hoy es circunstancia fue ayer forma mental. Lo que hoy es límite fue ayer pensamiento de escasez. Lo que hoy parece externo es solo el reflejo de una vibración interna repetida durante años. Los iniciados del pasado sabían que el pensamiento debía ser tratado como fuego. No se juega con él. Se honra, se dirige, se limpia. Porque con él se puede construir un templo o incendiar una ciudad. Pensar es invocar. Pensar es decretar. Pensar es crear. Y si se desea atraer riqueza, salud, armonía o propósito, no basta con anhelarlos. Hay que convertirse en el arquitecto consciente de esas formas. Hay que pensar no desde la necesidad, sino desde la certeza. No desde la urgencia, sino desde la comprensión. Hay que modelar con claridad, con ritmo, con fidelidad interna. Y sostener esa arquitectura, sin duda, sin contradicción, hasta que el universo, obediente como la materia lo es ante la forma, manifieste lo que ha sido tallado en el plano invisible. Entonces, y solo entonces, el pensamiento deja de ser una sombra pasajera, y se convierte en la herramienta sagrada con la que el alma Ceo crea la obra divina. Capítulo 3. El deseo que oscurece, como la voluntad mal canalizada crea ilusión. El deseo, cuando no ha sido purificado por el fuego del discernimiento, es el velo más espeso que cubre el rostro del alma. No porque el deseo en sí sea impuro, pues en su raíz es impulso divino de expansión y comunión con lo eterno, sino porque cuando se desconecta de la ley superior y se deja guiar por la voluntad ciega del yo inferior, se convierte en fuerza caótica que oscurece la visión y desordena los planos. La humanidad moderna ha sido entrenada para glorificar el deseo. Se le dice al hombre, desea fuerte, pide más, atrae lo que anhelas. Pero se olvida advertirle que el deseo, si no es alineado con la inteligencia del alma, se convierte en hechizo. No crea, deforma. No eleva, enreda. No libera, aprisiona. La voluntad, como fuerza pura del espíritu, no nace del deseo. El deseo pertenece al alma animal, a la naturaleza pasional que busca experimentar, poseer, sobrevivir y dominar. Pero la voluntad verdadera es fuego solar, rayo de conciencia que actúa no desde la carencia, sino desde la visión. La voluntad no pide, establece. No implora, ordena. No necesita, sabe. Y allí reside la diferencia sutil y colosal entre el aspirante y el iniciado, entre el mago ciego y el creador consciente. Cuando el deseo gobierna la mente, se distorsiona la percepción. Se empieza a ver lo que se quiere ver, y no lo que es. Se proyecta en el universo una imagen falsa, y luego se exige que el cosmos responda a esa imagen. Pero el universo no responde al delirio del ego. Responde a la estructura del ser. Por eso tantos intentan atraer lo que desean sin éxito, y terminan frustrados. Porque no comprenden que su deseo, en lugar de ser canal de manifestación, es muro vibratorio,
sombra emocional, niebla densa que impide la claridad. El deseo sin purificación no es puente, es pantano. Las antiguas escuelas teosóficas no negaban el deseo, pero enseñaban a transmutarlo. Mostraban que, en su estado más burdo, el deseo es ciego, pero que a través de la meditación, el estudio y la vida ética, ese deseo podía refinarse hasta convertirse en aspiración, y luego en voluntad pura. Solo entonces, cuando el deseo ha sido despojado de egoísmo, miedo y necesidad, se vuelve compatible con la ley superior y la manifestación ocurre sin violencia, sin ansiedad, sin lucha. Se vuelve consecuencia natural del estado interno. La voluntad mal canalizada es como una lanza lanzada al azar, puede herir, puede perderse, puede dañar al propio lanzador. La historia está llena de ejemplos de hombres que obtuvieron lo que deseaban y se destruyeron en ello. Porque no todo lo que se desea proviene del alma. Mucho de lo que el ego quiere es ruido heredado, es reflejo de carencias no reconocidas, es imitación de modelos ajenos. Y cuando la energía vital se enfoca en eso, se crea un circuito cerrado que consume al individuo desde dentro. Se convierte en prisionero de su propio deseo. La ley de atracción, tal como se ha divulgado en estos tiempos, no distingue entre deseo y voluntad. Asume que todo querer es legítimo, que todo impulso es creativo, que el universo está al servicio de los caprichos humanos. Y esta es una de las mayores ilusiones sembradas por las fuerzas de la inconsciencia. Porque mientras el deseo no sea redimido, el ser humano no es libre. Es esclavo de su búsqueda. Busca tener para sentir que es. Pero el alma sabe que es, y por eso no necesita tener. Cuando el deseo ha sido iluminado, cuando ya no se busca desde la falta sino desde la plenitud interior, la creación ocurre sin fricción. La voluntad actúa entonces como rayo organizador. No exige, dispone. No lucha, irradia. No pretende, revela. Y en ese estado, lo que llega es exacto, necesario, sin exceso, sin carencia. Es la porción justa del universo respondiendo a una conciencia que ya no quiere para poseer, sino que manifiesta para cumplir el propósito superior. Muchos temen renunciar al deseo porque creen que entonces no tendrán motivación. Pero esto es ignorancia. La voluntad pura es la mayor de todas las motivaciones. Es fuego que no se apaga, claridad que no se agota. Mientras el deseo se agita como oleaje, la voluntad se mantiene como corriente profunda. El deseo fluctúa con el estado de ánimo, la voluntad sostiene incluso en la noche oscura del alma. El deseo huye ante la dificultad, la voluntad atraviesa el muro invisible y emerge transformada. Transmutar el deseo no es suprimirlo, sino elevarlo. No es negarlo, sino conserrarlo. Es mirarlo a los ojos y decirle, no me gobiernas. Te transformo en dirección. Y entonces, en lugar de atraer lo que el ego quiere, se comienza a manifestar lo que el alma necesita. Lo que realmente eleva. Lo que está en armonía con el plan. Lo que no solo sacia, sino que despierta. Y en ese punto, el universo ya no es mercado de objetos, sino espejo de conciencia. Lo que se refleja no es lo pedido, sino lo comprendido. No lo que se exige, sino lo que se ha encarnado. Así, el deseo deja de oscurecer y se convierte en llama que ilumina el sendero de la manifestación verdadera. Porque ya no busca fuera, sino que emana desde el centro donde habita la voluntad del todo. Capítulo 4. Imaginación y fuego astral, herramientas del mago interno. Cuando los velos de la materia comienzan a deshacerse ante el ojo entrenado del discípulo, surge un poder que durante siglos ha sido malentendido, temido o banalizado por aquellos que no han sido preparados para sostenerlo. Me refiero a la imaginación, esa palabra tan despreciada por la razón positivista y tan degradada por el comercio moderno del pensamiento, pero que en realidad es una de las fuerzas más sagradas que posee el alma encarnada. No se trata de fantasía ni de ensoñación pueril, sino de un órgano espiritual. La imaginación es el ojo creador del alma, el canal por el cual el fuego astral toma forma, dirección y propósito. Los antiguos la conocían como la matriz de los dioses. Porque toda creación,
sea en el plano de la mente, del arte, del rito o de la forma material, comienza como una imagen en el plano astral, moldeada por la voluntad y encendida por el fuego interno. La imaginación es, pues, el taller del mago, el espacio donde se dibujan los arquetipos que luego serán precipitados a través del éter hasta tocar la densidad de la realidad. Pero este plano imaginativo no opera en el vacío. Habita en el plano astral, esa región intermedia entre el mundo físico y el mental, donde todas las emociones, deseos, símbolos, imágenes e impulsos se arremolinan como ríos en movimiento. El astral es fuego en perpetua vibración. No es un plano pasivo, es un campo viviente, maleable, eléctrico, y responde con extrema sensibilidad al pensamiento sostenido. Allí, cada imagen proyectada por la imaginación crea una forma vibratoria que puede fortalecerse o disolverse según la intensidad de la atención, la pureza del deseo y la alineación con la ley. Por eso, todo verdadero trabajo de manifestación comienza con la imaginación creativa, pero no se limita a visualizar desde el anhelo. Se trata de esculpir con claridad, precisión y poder interior una imagen vibratoria que pueda anclarse en el plano astral y allí ser magnetizada por la voluntad. El error de muchos aspirantes modernos es creer que imaginar es suficiente. Pero imaginar sin energía vital, sin fuego, sin anclaje, es como pintar en la niebla. La imagen se disuelve antes de tomar forma. El fuego astral es lo que da vida a la imagen. Es lo que la convierte en ente vibratorio real dentro del campo energético del universo. Y ese fuego no se activa con entusiasmo superficial, sino con devoción silenciosa, con atención sostenida, con certeza que no duda ni fluctúa. El mago interno no imagina una vez, mantiene la imagen viva dentro de sí como un templo en el que arde una llama. Cada pensamiento es una piedra. Cada emoción elevada es un óleo sagrado. Cada acto coherente con esa imagen es una plegaria que la fortalece. Pero cuidado, el plano astral no distingue entre imágenes conscientes e inconscientes. Lo que el ser humano teme intensamente también se convierte en forma astral. Lo que repite en su mente sin atención también se proyecta. Por eso, la imaginación no debe ser usada con descuido. Es una espada de doble filo. El iniciado aprende a custodiar su campo imaginativo como se custodia una cámara secreta. Porque sabe que todo lo que allí se forma comienza a buscar manifestación. Y no todas las imágenes son propias. En el plano astral circulan formas pensamiento ajenas, colectivas, parásitas incluso. Algunas buscan cuerpos donde encarnarse. Otras se adhieren a los canales psíquicos debilitados por el desorden emocional. Por ello, antes de trabajar con la imaginación como herramienta de creación, el discípulo debe purificarse. Debe limpiar su campo astral de residuos emocionales, cortar con formas nocivas que alimentó en el pasado, y proteger su fuego con discernimiento. Solo entonces, la imaginación se vuelve portal y no prisión. Cuando el mago interno ha despertado, no imagina por juego. Visualiza como un sacerdote construyendo un templo. Su imaginación no es distracción, es invocación. Es herramienta sagrada que utiliza con reverencia. Y al unirla con el fuego astral, la energía vital, emocional, simbólica que anima la forma, comienza a construir realidades que el universo reconoce y valida. Esto es lo que los modernos han olvidado, que la imaginación no debe ser servida por la voluntad del deseo personal, sino puesta al servicio del alma superior. Que imaginar no es pedir, sino sembrar. Que cada imagen es una semilla que florecerá según su naturaleza, y que solo florece en tierra fértil, una mente purificada, un corazón abierto, un cuerpo coherente. El arte de imaginar, cuando es comprendido desde la tradición esotérica, se convierte en el primer paso hacia la verdadera manifestación espiritual. No para obtener lo que el ego ansía, sino para colaborar con el diseño eterno. La imaginación unida a la voluntad y sostenida por la fe pura se convierte en creación consciente. Entonces, el alma deja de ser espectadora y se vuelve coautora del universo. Así es como los antiguos magos creaban sin forzar. Así es como los sabios modelaban la realidad. No desde la urgencia, no desde la falta, sino desde la imagen sostenida en el fuego del espíritu. Y así debe volver a ser,
para quienes no buscan solo atraer cosas, sino encarnar el poder eterno que crea desde la luz. Capítulo V. La voz silente. Pensar desde el alma, no desde el ego. Hay una voz que no se oye con los oídos, y sin embargo, es la única que habla con verdad. Es una voz sin sonido, sin forma, sin urgencia. No grita, no interrumpe, no discute. Permanece, y en su permanencia, lo revela todo. A esta voz la llamaron los sabios de la antigüedad la voz silente, y es el verdadero timón del pensamiento superior, el canal por donde fluye la sabiduría del alma, no del yo mental, no del deseo disfrazado de propósito, sino del ser eterno que mora detrás de las máscaras transitorias. La humanidad moderna piensa sin cesar, pero poco de ese pensar proviene del alma. Es un pensar mecánico, reactivo, de superficie. Pensamientos que no emergen desde el silencio interior, sino desde el ruido acumulado. El ego piensa en círculos, el alma piensa en línea recta. El ego piensa desde la necesidad de afirmarse, defenderse, conseguir. El alma piensa desde el ser, desde la contemplación serena de la realidad, desde la comprensión de los ritmos mayores. Y he aquí el primer gran obstáculo de quienes desean manifestar, piensan con la mente errada. Piden desde el yo que no sabe lo que quiere, que teme no conseguirlo, que desea por temor y no por propósito. Pero el alma no desea. El alma sabe. El alma no necesita repetir, ni convencer, ni visualizar con ansiedad. La voz silente del alma no funciona como una fábrica de pensamientos rápidos, sino como un faro. Ilumina sin agitar. Irradia sin imponer. Es receptora del arquetipo eterno que, al ser reconocido, comienza a tomar forma. Por eso los antiguos enseñaban que antes de pensar, había que callar. Que antes de decretar, había que vaciar. Que antes de crear, había que escuchar. El ego no escucha, traduce. Escucha lo que quiere oír, interpreta según sus heridas, selecciona según sus deseos. Por eso la mente común está llena de pensamientos contradictorios. Quiero abundancia, pero temo el éxito. Quiero manifestar, pero no me creo merecedor, afirmo que puedo, pero dudo el instante siguiente. Esta fragmentación es lo que bloquea el flujo de la creación. Porque el universo responde a la vibración del campo completo, no a las palabras. Y si el campo vibra en división, se manifiesta división. La voz silente no duda. Porque no razona, revela. No necesita acumular información, ve a través de ella. Habla en símbolos, en intuiciones, en certezas sin lógica. Y cuando un ser humano comienza a pensar desde esta voz, su mente deja de correr tras los objetos. Se vuelve clara, precisa, potente. Cada pensamiento se convierte en un rayo. Cada palabra en una línea de fuerza. Cada intención en un decreto silencioso que el universo reconoce como verdad. No es fácil escucharla. Porque está tapada por capas y capas de pensamiento repetitivo, creencias heredadas, voces externas que el individuo ha confundido con su propio juicio. Pero cuando uno comienza a distinguir entre el murmullo del ego y la resonancia del alma, comienza también a discriminar entre lo que desea y lo que es. Y esta es la puerta secreta de toda manifestación auténtica, no atraer desde la carencia, sino expresar desde el ser. Pensar desde el alma no es pensar en lo que quiero. Es pensar como si ya fuera. Es vibrar desde la unidad con aquello que deseo manifestar, no porque lo necesite, sino porque forma parte natural de lo que soy. Desde allí no hay petición. Hay creación. No hay espera. Hay reconocimiento. El alma no proyecta al futuro, reconoce el presente expandido. No repite afirmaciones como fórmulas mágicas, sino que sostiene la imagen interna con la firmeza de quien ya vive desde esa realidad. Y entonces, todo cambia. La mente se vuelve herramienta del alma, no su usurpadora. El pensamiento se alinea. La energía se ordena. Lo que antes parecía resistirse comienza a girar. Lo que antes se anhelaba, ahora fluye como extensión natural del estado interno. Porque la voz silente no exige, encarna.
No busca, emite. No mendiga, irradia. Y la creación, en su forma más pura, es irradiación sostenida desde el centro del ser. Por eso los verdaderos maestros son silenciosos. No porque no piensen, sino porque piensan desde un lugar donde ya no hay lucha interna. Donde el pensamiento no es reacción, sino emanación. Donde cada idea ha sido purificada por el fuego de la conciencia. Ese fuego que no quema, sino que revela. Esa conciencia que no se agita, sino que sostiene. Y he aquí la gran enseñanza olvidada: no se trata de fabricar pensamientos para atraer lo que deseas. Se trata de limpiar tu templo interno para que el pensamiento correcto pueda nacer solo. Ese pensamiento, único, poderoso, armónico, es el que el universo reconoce. Es el que el alma entrega cuando ha sido escuchada. Es la voz silente hecha forma. Escucharla requiere valentía. Requiere desaprender. Requiere vaciarse de todo lo que creías saber sobre ti y el mundo. Pero una vez que la oyes, aunque sea una sola vez, ya no puedes volver al ruido. Porque su verdad resuena con una claridad que ninguna otra voz puede imitar. Y entonces, el alma piensa. Y el universo obedece. No porque fue olvidado, sino porque reconoció en tu silencio su propio reflejo. Capítulo B. El egregor del anhelo: ¿por qué el universo no responde al capricho? El hombre moderno, habiendo olvidado los lenguajes del alma, ha creído que desear con fuerza es sinónimo de poder espiritual. Confunde intensidad emocional con vibración creativa, urgencia interior con decreto universal. Y así se ha extendido la idea pueril de que el universo es un sirviente mudo que acude al llamado de cualquier pensamiento fervoroso, como si la creación obedeciera a los caprichos de un niño encerrado en su mundo emocional. Pero no es así como operan las leyes eternas. El universo no responde al deseo ardiente por sí mismo. Responde al alineamiento vibratorio, al orden interno, a la resonancia con la voluntad superior. El deseo desenfrenado, cuando no está iluminado por la conciencia, se convierte en combustible para una entidad psíquica que los sabios antiguos conocían muy bien: el egregor. Esta palabra, hoy extraña para los oídos profanos, designa a una forma pensamiento colectiva que, alimentada por la emoción humana, adquiere autonomía vibratoria. Los egregores son como núcleos energéticos que viven en el plano astral, construidos por pensamientos reiterados, por deseos multitudinarios, por impulsos compartidos que forman un campo magnético que a su vez influye, atrae, distorsiona y ata. Cuando un individuo desea algo con desesperación, no está simplemente enviando una señal al universo. Está generando una carga que busca forma, sí, pero si no es guiada por la voluntad superior, esa carga es absorbida por egregores colectivos. Así es como el anhelo de poder nutre al egregor del dominio, el anhelo de riqueza al del materialismo, el anhelo de amor posesivo al egregor del apego. Estas entidades astrales no son malignas por naturaleza, pero se vuelven obstáculos cuando el ser humano pierde el dominio sobre sus propias creaciones. Un egregor no crea. Refleja. No responde al alma, sino al campo emocional. Y cuanto más inestable es ese campo, más se convierte el deseo en ofrenda para esas formas invisibles que viven de la energía humana. Por eso muchos, al intentar atraer lo que desean, terminan recibiendo una caricatura, una ilusión, un eco invertido de aquello que realmente necesitan. Porque su deseo, lejos de ser una chispa luminosa nacida del centro, fue una llamarada descontrolada que alimentó una corriente ajena. El universo no está hecho para responder a lo que el ego pide con insistencia. Está diseñado para reflejar la ley. Y la ley no se ajusta al capricho, revela lo que es. No se puede manipular el orden universal con visualizaciones hechas desde la angustia o desde la ambición. Porque el deseo no purificado no vibra en orden. Vibra en caos. Y donde hay caos, no hay manifestación divina, hay deformación. El verdadero creador no desea. ¿Sare? No proyecta con ansiedad, sino que emite con claridad. Porque ha disuelto la necesidad de tener y ha abrazado la certeza de ser. No lanza pensamientos como anzuelos al mar invisible, sino que se convierte en faro.
e irradia desde su centro lo que ya ha encarnado interiormente. No busca lo que le falta, sino que da forma a lo que ya vive dentro de su campo espiritual. Pero para llegar a ese estado, hay que romper el hechizo del anhelo. El anhelo, cuando es ciego, crea espejismos. Y esos espejismos alimentan ciclos de frustración, porque el universo no puede responder a un campo que no sabe lo que quiere. La emoción sin dirección es ruido. La intención sin conciencia es fragmento. Y el universo no responde al ruido ni al fragmento, responde a la sinfonía. Esa sinfonía solo se alcanza cuando el alma ha reconocido que la verdadera atracción no proviene del deseo desesperado, sino del estado interno que vibra en unidad con la realidad buscada. Porque la creación no ocurre por impacto, sino por resonancia. Y esa resonancia no se fuerza, se conquista a través del silencio, de la coherencia, del dominio de sí. Así, el egregor del anhelo pierde poder cuando ya no es alimentado. Cuando el ser humano deja de buscar fuera lo que ya le fue dado dentro. Cuando deja de pedir y comienza a ordenar desde su trono interior. Cuando se convierte en presencia, no en carencia. En canal, no en consumidor. En templo, no en mendigo. Y entonces, el universo, que nunca estuvo sordo, comienza a reflejar con precisión la vibración real del ser. No la del ego que quiere, sino la del alma que ya es. Lo que se manifiesta en ese momento no es lo que el yo deseaba, sino lo que el espíritu ha preparado desde siempre para quien ha aprendido a pensar desde la luz, no desde la urgencia. Así se deshace el hechizo del deseo. Así se cae el velo del anhelo. Y así el universo, al fin, responde. No al capricho, sino al eco de la verdad encarnada. Capítulo 7. El poder del verbo, sonido, palabra y creación en los misterios antiguos. Desde las cavernas cerradas de Karnak hasta los recintos silenciosos del Himalaya, los antiguos sabios susurraban una verdad que el mundo moderno ha olvidado. La palabra es una fuerza, y cuando se pronuncia desde un estado interior de alineación, puede mover mundos. Pero esta verdad ha sido desfigurada por el uso profano del lenguaje, por la banalidad de la palabra lanzada sin conciencia, por la costumbre de hablar para llenar el silencio y no para manifestar lo real. El verbo, en los misterios, no era comunicación, era creación. Era poder vibratorio canalizado. Era el acto divino hecho sonido. En las primeras enseñanzas de la tradición védica, se decía que el universo nació del Sabda, el sonido primordial. En Egipto, el dios Tot no solo era escriba, era el logos viviente, el poder del pensamiento hecho palabra. En el evangelio esotérico de todas las tradiciones, el principio es siempre el mismo. En el principio era el verbo. Este verbo no es solo una palabra hablada, es la frecuencia vibratoria del espíritu expresándose a través del sonido. Y esa frecuencia, cuando es emitida por un ser alineado, puede convocar, transformar, anclar y liberar. Todo sonido es forma en movimiento. Toda palabra es una arquitectura en el plano invisible. Cuando se habla, se lanza una onda al campo vibratorio, y esa onda comienza a tejer redes. Si el sonido es claro, firme y nace desde la coherencia interna, su onda se mantiene íntegra. Pero si la palabra está contaminada de miedo, de mentira, de deseo egoico, la onda se fragmenta. Y lo que retorna no es creación, es confusión. Por eso los antiguos iniciados hablaban poco, y cuando lo hacían desde el centro. Cada palabra era un acto de poder. Cada decreto, una flecha luminosa. No había palabra que no fuera necesaria. No había sonido que no estuviera consagrado. Porque sabían que la voz es un canal por donde la energía del alma se vierte al mundo. Y que hablar desde el ego es profanar el altar sagrado del verbo. En los templos, el aprendizaje de la manifestación comenzaba por el silencio. Porque solo en el silencio puede nacer la palabra verdadera. El discípulo debía aprender a vaciar su verbo de todo ruido personal, de toda reacción, de toda urgencia. Solo entonces se le entregaban los nombres sagrados, los mantres antiguos, los sonidos que conectaban con las fuerzas elementales y las esferas superiores. Porque el sonido, cuando es puro, invoca realidades.
y lo que se invoca, responde. No es casual que los magos de antaño usaran palabras de poder para sellar sus actos. No es superstición. Es ciencia vibratoria. Todo el universo es sonido en distintos niveles de condensación. La materia no es sino sonido coagulado. Y por tanto, quien controla el sonido desde la conciencia, puede ordenar la materia. Puede reconfigurar el campo. Puede manifestar desde lo invisible. Pero esta capacidad no se activa por repetir fórmulas. No basta con pronunciar afirmaciones. Si la palabra no nace desde un campo limpio, si no es sostenida por una vibración interior coherente, se convierte en palabra muerta. El universo no responde a lo que se dice con la boca. Responde a lo que la palabra transporta desde el ser. Por eso muchos afirman sin resultados. Porque su verbo está vacío de espíritu, lleno de contradicción, atado a patrones inconscientes. El trabajo con el verbo no comienza con el hablar, sino con el pensar, con el sentir, con el alinear. Solo cuando el pensamiento ha sido purificado, cuando la emoción ha sido ordenada, cuando la intención ha sido consagrada, la palabra pronunciada se vuelve decreto. Y ese decreto no necesita gritar. La voz del alma no alza el tono. Irradia. El verdadero verbo no impone. Resuena. No empuja. Atrae. Quien ha aprendido a hablar desde el alma, no desperdicia el poder del sonido. Cada palabra suya es una semilla. Y cada silencio, un espacio fértil. Sabe que lo que dice crea, y por eso bendice. Sabe que lo que nombra se activa, y por eso elige con precisión. Sabe que lo que decreta vibra más allá del instante, y por eso cuida su verbo como un alquimista cuida su fuego. Y entonces, el universo escucha. No porque haya sido forzado, sino porque ha sido nombrado desde su misma vibración. Y lo que es nombrado en verdad, se precipita. No por magia, sino por ley. No por suerte, sino por resonancia. Así es como se manifiesta lo sagrado. No desde el deseo, sino desde el verbo que vibra en unidad con la creación. Y ahí el mayor acto de poder. No atraer, sino hablar como quien ya es la fuente de aquello que llama. Capítulo 8. El karma de la manifestación. Toda elección tiene su retorno. No existe pensamiento lanzado al éter que no encuentre retorno. Ningún deseo, ninguna palabra, ningún acto, físico o sutil, desaparece en el vacío. Todo lo que se emite desde el ser entra en la urdimbre invisible de la existencia, y allí, como una semilla en tierra silenciosa, germina. La ley que rige esta siembra y esta cosecha es inmutable. En Oriente la llamaron karma, en Egipto fue representada por la balanza de Maat, y en los misterios se enseñaba que todo mago debía conocerla antes de aspirar al poder creador. Porque manifestar es mover fuerzas, y mover fuerzas sin conciencia es encadenarse a consecuencias no comprendidas. El karma no castiga, no premia. No es juez ni verdugo. Es reflejo perfecto. Es la respuesta exacta del universo a la vibración emitida. No responde a la intención aparente, sino a la frecuencia real. No se deja engañar por lo dicho, responde a lo vivido. Por eso, quien desea manifestar debe antes comprender que no está operando en un vacío neutro, sino en un campo de inteligencias interconectadas, donde toda elección genera una onda, y esa onda inevitablemente retorna. Cuando el ego pide desde el deseo ciego, ignora las leyes invisibles que rigen el equilibrio universal. Cree que puede atraer lo que quiera, cuando quiera, como si no hubiese consecuencias. Pero el alma sabia sabe que cada manifestación lleva consigo un peso kármico. No porque sea mala, sino porque es movimiento. Y todo movimiento desequilibra algo, y toda alteración del equilibrio requiere restauración. Por eso, no todo lo que se puede manifestar debe ser manifestado. Hay deseos que parecen nobles, pero están contaminados por la vanidad. Hay metas que parecen justas, pero se basan en la comparación. Hay sueños que parecen elevados, pero nacen del miedo. Y si se logra atraer esas cosas sin haber disuelto su raíz kármica, lo que llega no será bendición,
sino lección. Porque el universo no está interesado en satisfacer deseos, sino en enseñar a vibrar en armonía con el todo. El mago verdadero, el iniciado en el arte de crear, no lanza su voluntad sin antes consultar al alma. No busca resultados inmediatos, sino consecuencias justas. Sabe que cada elección abre un ciclo, y que todo ciclo trae de vuelta aquello que fue sembrado, no en forma idéntica, pero sí en vibración correspondiente. Por eso su manifestación es precisa, lenta si es necesario, y profundamente alineada. Porque sabe que no está creando solo para hoy, sino también para su mañana oculto, para sus futuras encarnaciones, para el alma planetaria con la que vibra en unidad. El karma de la manifestación no se limita al plano individual. También se manifiesta en los colectivos. Una sociedad que desea abundancia sin ética, éxito sin propósito, poder sin amor, está tejiendo su propia caída. Porque el karma no distingue entre lo grande y lo pequeño, entre lo personal y lo global, responde a la vibración. Y toda vibración tiende al equilibrio. Por ello, antes de intentar atraer algo, el aspirante debe preguntarse: ¿desde dónde nace mi deseo? ¿A qué parte de mí sirve esta meta? ¿Estoy dispuesto a asumir las consecuencias invisibles de lo que hoy decreto? ¿Está mi creación alineada con el bien mayor o con la ilusión personal? Estas preguntas, aunque incómodas para el ego, son puertas hacia la verdadera libertad. Porque solo quien asume su poder con responsabilidad puede manifestar sin encadenarse. Solo quien conoce el retorno de sus actos se atreve a crear con templanza. Y solo quien ha purificado su deseo puede recibir con gratitud aquello que el universo devuelve. La ley es perfecta. Y en esa perfección no hay error ni azar. Lo que llega, llega porque fue sembrado. Lo que falta, falta porque aún no ha sido vibrado. Lo que duele, duele porque aún no fue comprendido. Y lo que se mantiene porque ya ha sido integrado. Así, el arte de manifestar se convierte en una danza con el karma. No en su negación, sino en su maestría. No en su evasión, sino en su sabiduría. Porque el karma no es enemigo del creador. Es su espejo. Y aquel que se atreve a mirarse sin juicio en ese espejo, comienza a crear desde un lugar más alto, más limpio, más real. En ese estado, la manifestación ya no es capricho. Es servicio. No es conquista. Es consecuencia. Y todo lo que llega, llega no como respuesta al deseo, sino como eco de la conciencia que ha aprendido a sembrar con verdad. Capítulo 9. Vibración y polaridad. Atraemos lo que somos, no lo que queremos. Desde los albores del pensamiento oculto, cuando los templos aún eran custodios del verdadero conocimiento y no monumentos al olvido, se enseñaba una verdad tan simple como profunda: el universo no responde al querer, sino al ser. No atraemos aquello que deseamos con mayor intensidad, sino aquello que corresponde a nuestra vibración más persistente. No somos imanes de lo que soñamos desde la mente superficial, sino de lo que sostenemos desde la esencia. La ley de correspondencia, conocida por los hermetistas y los iniciados del más alto grado, no se activa por el grito del anhelo, sino por la melodía silenciosa de la frecuencia interior. Toda la creación está ordenada en planos de vibración. Desde la piedra más densa hasta el pensamiento más elevado, todo vibra. Y cada cosa, cada ser, cada circunstancia, ocupa un lugar específico dentro del vasto espectro de frecuencias. Así como los sonidos resuenan por simpatía, una cuerda vibra cuando otra, de igual tono, es pulsada. Lo mismo ocurre en el plano invisible, atraemos por afinidad vibratoria, no por intención declarada. El querer, si no está respaldado por una vibración correspondiente, es humo. Pero el ser, aunque no hable, crea. Muchos hoy intentan atraer riqueza, amor, salud, expansión. Lo desean, lo decretan, lo visualizan. Pero dentro de sí, vibran en miedo, en duda, en carencia, en culpa. El campo energético que los rodea grita lo contrario de lo que sus palabras proclaman. Y el universo, que no escucha palabras, sino frecuencias, responde con exactitud a esa vibración profunda,
no al discurso consciente. Por eso no basta con querer, hay que convertirse. Convertirse, en este contexto, no es esfuerzo ni simulación. Es alquimia. Es transmutar la vibración interna, no mediante la represión, sino mediante la integración. Es iluminar los rincones donde la carencia aún habita, donde la duda aún se esconde, donde el autoengaño aún susurra. Porque mientras eso permanezca sin ser reconocido, seguirá vibrando y, por tanto, seguirá manifestando. Cada ser humano es un campo polarizado. Hay una frecuencia dominante que emite constantemente hacia el entorno. Esa frecuencia no es lo que decimos ser, ni siquiera lo que creemos ser. Es lo que sostenemos vibracionalmente cuando nadie nos mira, cuando la mente calla y el corazón se revela. Allí reside la causa verdadera de lo que atraemos o repelamos. Allí, y solo allí, se esconde el verdadero imán. Los antiguos conocían esto y trabajaban primero en el ser antes que en la forma. No enseñaban a atraer cosas, sino a elevar la vibración. Porque sabían que cuando el ser se transforma, la realidad externa, como un espejo obediente, cambia su reflejo. Así, el buscador no debía perseguir resultados, sino refinar su vibración. No debía exigir, sino purificar. No debía pedir, sino convertirse en aquello que deseaba ver manifestado. Y aquí entra la ley de polaridad, otra gran ley hermética olvidada por el pensamiento moderno. Todo tiene su opuesto, y ese opuesto no es contrario, sino parte del mismo eje. El frío es una manifestación del calor en bajo grado. La pobreza, de la riqueza sin consciencia. El miedo, del amor mal comprendido. El trabajo interior del mago consiste en trasladarse a través del eje sin destruir el polo opuesto, sino transmutándolo. No huir de la carencia, sino entenderla y trascenderla. No negar la oscuridad, sino iluminarla. Así, si una persona desea atraer abundancia, pero vibra en la polaridad de la escasez, debe reconocer esa vibración y trasladarse hacia su polo complementario. No desde el rechazo, sino desde la integración. No desde el odio a la pobreza, sino desde el reconocimiento de su mensaje. Porque la vibración que no se transforma desde dentro, se perpetúa afuera. El universo es exacto. No moral, no emocional, exacto. Y su exactitud se basa en esta ley: lo semejante atrae a lo semejante. La vibración que emites es la invitación que envías al campo. Y el campo, obediente, responde con aquello que corresponde a esa nota vibratoria. Si vibras en gratitud, recibes expansión. Si vibras en juicio, recibes conflicto. Si vibras en merecimiento auténtico, lo que necesitas llega. Pero si vibras en ansiedad, incluso el bien que obtienes se disuelve entre tus dedos. El poder, entonces, no está en el querer. Está en sostener. En ser coherente en pensamiento, emoción y acción. En construir internamente la frecuencia de aquello que anhelas, no desde la carencia, sino desde la certeza. Porque solo cuando la vibración es estable, el universo puede reflejarla sin distorsión. Y he aquí la clave oculta que los antiguos custodiaban como un fuego sagrado. El ser es causa, la realidad es efecto. No hay otro camino. Convertirse en aquello que se desea manifestar no es filosofía poética. Es ciencia espiritual. Es ley. Y ante esa ley, ni el más poderoso deseo puede imponerse si la vibración interna no ha sido elevada. Así, quien busca atraer debe primero pulirse. Quien anhela transformar, debe primero iluminarse. Quien desea recibir, debe primero ser eso que busca atraer. Entonces, y solo entonces, el universo responde. No como recompensa, sino como reflejo exacto del ser que, al fin, ha recordado quién es. Capítulo X. El plan cósmico y la voluntad divina. Manifestar desde la ley, no desde el egoísmo. Toda manifestación verdadera, aquella que perdura, que eleva, que se sostiene sin esfuerzo ni conflicto, nace no del capricho humano, sino de una corriente superior, la voluntad divina, cuya expresión ordenada en los mundos se manifiesta como el plan cósmico.
Comprender esto es trascender de inmediato la visión estrecha que el ego tiene sobre la creación. Porque el ego, aun cuando se disfraza de espiritualidad o de noble intención, sigue siendo un centro de deseo que busca conquistar, poseer, realizar por su cuenta. Pero el universo, en su exactitud sagrada, no se rige por lo que el ego quiere, se rige por lo que la ley sostiene. Esta ley no es una imposición arbitraria de una deidad externa. Es el equilibrio viviente de las fuerzas que gobiernan la evolución de los mundos. Es la sabiduría que conoce las causas profundas, las consecuencias invisibles, los tiempos sagrados. Y manifestar dentro de esta ley significa alinearse con el ritmo del todo, actuar no como entidad separada que impone su voluntad, sino como instrumento lúcido del propósito mayor. El plan cósmico no es un mapa dibujado por los hombres. Es la arquitectura secreta que subyace a todas las formas. Está inscrito en la trama del tiempo, en la inteligencia de la naturaleza, en los ciclos de los astros, en los arquetipos que el alma reconoce en el silencio. No hay ser que no forme parte de este plan, pero hay muchos que lo ignoran y, por tanto, crean contra el flujo de su propia esencia. Manifestar desde el egoísmo es como nadar contra corriente. Puede lograrse un resultado, sí. Pero ese resultado es efímero, pesado, tenso, porque fue forzado. Y lo forzado requiere mantenimiento constante, vigilancia, lucha. En cambio, lo que nace de la voluntad divina fluye, se sostiene, se expande, no porque no requiera atención, sino porque ha sido sembrado en el terreno correcto del tiempo, de la intención y del alma. El ego quiere manifestar para sí. La voluntad superior manifiesta a través del yo, para el todo. Y he ahí la distinción que transforma por completo la práctica de la creación consciente. Porque mientras se manifieste para afirmarse, para demostrar, para conquistar, se está alimentando el ciclo de separación, de karma, de retorno forzoso. Pero cuando el yo se consagra al plan, cuando se ofrece como canal, la energía que fluye a través de él no encuentra resistencia. El resultado, entonces, no es lucha por tener, sino gracia al sostener. Este es el sentido profundo del antiguo axioma ocultista, no mi voluntad, sino la tuya. No como sumisión, sino como integración. No como renuncia, sino como fusión. La voluntad del iniciado no desaparece, se vuelve una con la voluntad universal, y desde esa unidad puede crear sin error, hablar sin distorsión, actuar sin generar daño. Pero, ¿cómo conocer esta voluntad superior? ¿Cómo discernir entre el deseo del ego y la dirección del alma? La respuesta no está en una fórmula, sino en una actitud, la rendición consciente del yo inferior al conocimiento interno que brota del silencio. El ego quiere resultados ahora, el alma espera el momento exacto. El ego exige signos externos, el alma vibra con la dirección interna. El ego se compara, compite, teme, el alma reconoce, confía, colabora. Cuando el aspirante comienza a vivir desde esta escucha profunda, se revela un misterio: el universo no está en su contra. Nunca lo estuvo. Solo que no responde a caprichos pasajeros, sino a la verdad esencial que vibra en el centro del ser. Aquello que el alma está llamada a manifestar, no por gloria, sino por propósito, se ve facilitado por todas las fuerzas del cosmos. No como milagro, sino como consecuencia natural de la alineación. La abundancia llega no porque se haya pedido con fuerza, sino porque se ha ocupado el lugar correcto en la sinfonía universal. La relación llega no porque se haya visualizado hasta el agotamiento, sino porque se ha vibrado en el amor sin necesidad. El propósito se revela no porque se haya exigido, sino porque el ser ha cesado de buscar fuera y ha comenzado a servir desde dentro. Así, la manifestación deja de ser un esfuerzo de conquista y se convierte en un acto de comunión. Se manifiesta no para tener más, sino para expresar lo que ya se es. Se manifiesta no para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. Y en ese estado, el universo no es campo de batalla, sino espacio sagrado de revelación. El verdadero creador no inventa, revela. No impone, interpreta. No toma, irradia. Porque ha comprendido que el mayor poder no está en forzar al universo a dar, sino en fundirse con su ritmo eterno hasta convertirse en canal vivo de su voluntad.
Y ese canal, vacío de ego, lleno de presencia. Manifiesta sin pedir, transforma sin luchar y bendice sin pretensión. Porque su poder ya no le pertenece. Y en esa renuncia ha heredado todo. Capítulo 11. El ángel solar, la consciencia que teje realidades superiores. Mucho antes de que el alma humana descendiera a los planos densos de la materia, antes de que el olvido la envolviera en las brumas del ego y la hiciera confundir su reflejo con su esencia, ya se había hecho un pacto silencioso en las alturas. En ese pacto, un ser de luz, una inteligencia superior, nacida del fuego del Logos, fue designado para custodiar el viaje del alma a través del tiempo y del espacio. A este ser los antiguos lo conocieron como el ángel solar, conciencia mediadora entre el espíritu y la personalidad, entre el plan divino y la experiencia encarnada, entre la voluntad cósmica y la mente concreta. El ángel solar no es una metáfora poética ni una figura simbólica, sino una realidad viva en los planos superiores del ser. Es el verdadero tejedor de las grandes manifestaciones del alma. No actúa desde la emoción, no se contamina con el deseo, no se pierde en la multiplicidad. Vive en el plano del alma superior, y desde allí dirige, con infinita paciencia y precisión, los hilos invisibles que permiten que la evolución del ser se cumpla, más allá de los errores y desviaciones momentáneas. El ego cree que crea. Cree que su voluntad bastará para traer el éxito, el amor, la riqueza. Pero lo que el ego ignora es que toda creación que no está conectada con el ritmo del ángel solar es efímera, por muy brillante que parezca. Porque el ángel solar es quien mantiene el vínculo con el diseño superior. Es el quien guarda el mapa original del alma. Es el quien filtra, modula, selecciona y cataliza aquello que puede y debe ser manifestado, no según el deseo del yo inferior, sino según la madurez espiritual del ser. No todo lo que el ego desea puede pasar por la puerta del ángel solar. Esa puerta no se abre por insistencia, sino por resonancia. El ángel no responde a súplicas, sino vibraciones. Cuando el alma encarnada comienza a pensar, sentir y actuar en alineación con su propósito mayor, el ángel responde. Y entonces, la manifestación ocurre con gracia, con fluidez, con una sincronicidad que trasciende el entendimiento humano. No porque el ego lo logró, sino porque el alma, al fin, se unificó con su guardián de luz. Los antiguos sabían que el verdadero arte de la creación no consistía en acumular técnicas o repetir fórmulas, sino en establecer contacto consciente con el ángel solar. Esa conexión no se logra por ritual exterior, sino por purificación interior. Cuando la mente se aquieta, cuando el corazón se vacía de urgencias, cuando el cuerpo se consagra al servicio, el ángel comienza a descender. No como aparición mística, sino como presencia interna que guía, inspira, ordena. Su voz no es sonora, pero se siente. Su dirección no es lógica, pero es exacta. En los misterios, se enseñaba que cada gran manifestación, aquella que perdura, que transforma, que eleva, no proviene de la voluntad personal, sino de la fusión temporal entre el alma y su ángel. Esta fusión produce una energía que reorganiza la materia sin lucha. El ángel no impone, irradia. Y en esa irradiación, la realidad se curva para reflejar la perfección del plano superior. He aquí por qué tantos esfuerzos del ego fracasan, porque no pasan por la matriz del ángel. Porque nacen de un deseo sin raíz espiritual, de una visión sin claridad, de una urgencia sin alineación. El ángel no interviene para corregir caprichos. Interviene cuando el alma ha comprendido que su propósito no es atraer cosas para sí, sino expresar en la tierra lo que ya existe en los planos arquetípicos. El contacto con el ángel solar transforma la vibración del ser. Lo que antes se perseguía, ahora fluye. Lo que antes se exigía, ahora se manifiesta sin peso. Porque ya no se crea desde el deseo, sino desde la certeza. Ya no se empuja la realidad, sino que se convoca el orden superior. Y ese orden desciende, no como milagro, sino como reflejo de una conciencia que ha recordado su filiación divina. El ángel solar no es posesión privada del alma. Es un principio universal al que todo ser humano tiene acceso, pero solo a través del camino de la unificación interior. Cuando el pensamiento,
la emoción y la acción vibran en coherencia con el propósito del alma, el ángel despierta. Y con él, despierta el verdadero poder de manifestar, aquel que no esclaviza, que no crea deuda kármica, que no depende del esfuerzo, sino de la claridad espiritual. Desde ese estado, la manifestación se vuelve acto sagrado. No se desea para tener, sino para reflejar el todo. No se pide para llenar un vacío, sino para compartir la plenitud. No se actúa desde la carencia, sino desde la irradiación. Y entonces, lo que antes parecía inalcanzable se acerca con dulzura. No porque fue conquistado, sino porque el alma se ha convertido en un espejo sin distorsión del diseño eterno que el ángel ha custodiado, desde el principio. Así, la manifestación deja de ser lucha y se convierte en danza entre el alma y su fuego solar. Una danza eterna, donde lo divino se revela, a través del que ha recordado su origen. Capítulo 12. El tiempo como geometría sagrada, porque los resultados llegan cuando el alma está lista. El tiempo, para el profano, es una línea recta que corre del pasado al futuro, una sucesión de momentos que escapan como arena entre los dedos. Pero para el iniciado en los misterios, el tiempo no es esa línea, es círculo, es espiral, es arquitectura serrada tejida por leyes invisibles. No avanza por azar ni responde a relojes humanos. El tiempo obedece a proporciones ocultas, a ritmos universales que solo el alma, en su silencio, puede escuchar. No llega el fruto porque se ha pedido con ansiedad, sino porque la estación interna del ser lo ha madurado. Muchos claman al universo pidiendo resultados, manifestaciones, pruebas tangibles de que sus pensamientos y decretos han sido escuchados. Y cuando éstas no llegan de inmediato, dudan de la ley, se cuestionan a sí mismos o se sumergen en el desánimo. Pero el universo no responde a la impaciencia del ego. Responde al alineamiento vibratorio exacto entre el deseo legítimo del alma y el momento sagrado del alma. Hasta que ese punto de convergencia no se alcanza, lo pedido, aunque justo, no puede descender. No porque la ley falle, sino porque la geometría del tiempo aún no ha sido completada. En las escuelas antiguas se enseñaba que cada cosa tiene su kairos, su tiempo interno, su momento exacto de manifestación. Este no depende del número de repeticiones, ni de la intensidad emocional, sino del estado interno alcanzado. La flor no se abre porque se la force, sino porque su geometría interna ha sido completada, y el sol la llama desde afuera para reflejar lo que ya está maduro dentro. Así también ocurre con todo resultado verdadero, no llega porque el ego lo exige, sino porque el alma ya se ha convertido en su morada natural. El tiempo es, por tanto, un espejo de la conciencia. Lo que no llega no está negado, está en espera de que el recipiente sea adecuado. Porque el universo jamás da lo que el alma aún no puede sostener. Dar demasiado pronto sería condenar al alma al sufrimiento, a la pérdida, al desvío. El retraso, muchas veces, es protección. La espera es alquimia. Es el fuego silencioso que modela el ser hasta hacerlo capaz de contener la manifestación sin deformarla. En el plano superior, toda realidad ya existe. No hay demora allí. Lo que falta no es la creación del objeto, sino la maduración del sujeto. El alma no atrae el resultado, se transforma en él. Y cuando esa transformación se completa, el resultado aparece sin esfuerzo, como una sombra que sigue al cuerpo, como una respuesta inevitable. No porque se lo haya reclamado, sino porque ya no puede no ser. Este es el misterio que los antiguos simbolizaban con la espiral. El tiempo no avanza en línea recta, sino que gira en torno a un centro, y en cada giro el alma se eleva un grado más. El mismo punto puede repetirse, pero en otro nivel. Por eso ciertas pruebas se repiten, ciertas puertas se abren y se cierran, no por castigo, sino porque la conciencia aún no ha dominado la lección que permite sostener lo que se desea. Manifestar, entonces, no es apurar el tiempo, sino madurar hacia el tiempo exacto. Es alinearse con la proporción áurea de lo invisible, con la matemática espiritual que rige los nacimientos del alma. Y para eso, el alma debe dejar de pedir y comenzar a pulirse. No buscar atajos, sino profundizar.
no exigir señales, sino volverse ella misma la señal. Cuando el alma ha alcanzado ese estado, el tiempo deja de ser enemigo. Se convierte en aliado. Cada instante es perfecto. Cada vacío, certi. Cada demora, bendición. Porque el ser ha comprendido que el universo no lo ignora, lo espera. Y en ese espacio entre lo que se pide y lo que se recibe, ocurre el verdadero trabajo, el afinamiento del ser, el descascaramiento del ego, la revelación del núcleo luminoso que, al fin, vibra en la frecuencia del resultado. Entonces, el resultado llega. No como milagro externo, sino como manifestación inevitable de un estado interior conquistado. Llega cuando ya no se necesita, porque ya se es. Llega cuando el alma ya no mira al futuro con ansiedad, sino que habita el presente con plenitud. Llega cuando la geometría del ser y la geometría del cosmos se superponen como dos mandalas que encajan en perfecta simetría. El tiempo, entonces, ya no es obstáculo. Es camino. Ya no es espera. Es revelación. Porque el alma ha recordado que no hay retraso en el ritmo del todo. Solo hay precisión divina. Y a esa precisión se accede no forzando la realidad, sino transformándose en el punto exacto donde la creación toca el ahora. Capítulo 13. El guardián de los portales, pruebas y silencios del sendero de la creación. Nadie atraviesa los umbrales del poder creador sin ser confrontado por la sombra de sí mismo. Cada vez que el alma se aproxima a un umbral de manifestación profunda, surge un arquetipo que en los misterios fue llamado con temor reverente, el guardián de los portales. Esta figura, simbólica pero viviente, es el reflejo amplificado del yo inferior. No se le puede sobornar con afirmaciones, ni distraer con visualizaciones, ni evitar con decretos. Porque él no es enemigo externo, es la prueba viva de todo lo que aún no ha sido purificado dentro del aspirante. Cada puerta hacia una manifestación verdadera, aquella que nace del alma y se alinea con el plan, está protegida por este guardián. No como castigo, sino como filtro. No como amenaza, sino como espejo. Quien desee cruzar hacia un nuevo nivel de realidad deberá primero mirarse sin máscaras, sin justificaciones, sin disfraces espirituales. El guardián no exige perfección, pero sí coherencia. No demanda pureza absoluta, pero sí intención entera. Porque el universo no entrega poder al que aún vibre en contradicción. Las pruebas que se presentan en este umbral no son accidentes. Son revelaciones. Surgen como confusión, como demoras inesperadas, como dudas intensificadas, como pérdidas que desestabilizan, como puertas que parecían abiertas y de pronto se cierran con estruendo. Estas pruebas no buscan desanimar, sino desprender al alma de los fragmentos que aún le impiden sostener la creación sin deformarla. Quien desea atraer desde el alma debe ser capaz de soportar el peso de su propio poder. Y ese poder solo se libera cuando el ser ha atravesado los fuegos internos del discernimiento y la renuncia. Pero no solo se enfrenta al guardián en forma de prueba activa. A veces aparece como silencio. Una detención prolongada. Una pausa sin señales. Un abismo donde ninguna técnica parece funcionar, donde ninguna visualización genera movimiento. Ese silencio es una de las pruebas más duras. Porque el ego se desespera en el vacío. El yo inferior teme que nada esté ocurriendo. Pero ese aparente estancamiento es en realidad la condensación invisible de la energía antes del descenso. Es el espacio sagrado donde se gesta la forma. Y solo el alma que confía en la ley puede sostener ese silencio sin derrumbarse. El guardián, en sus múltiples formas, no impide. Revela. Es el eco vibratorio de todo lo que aún no está alineado con el propósito superior. A veces se manifiesta como una relación que detona emociones ocultas, otras como una oportunidad que tienta al deseo y no al alma. A veces toma la forma de un pensamiento persistente que debilita la certeza. Pero detrás de cada uno de estos rostros, late una sola pregunta. ¿Has venido a crear desde la luz o desde la necesidad? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que deseas si no está en armonía con lo que eres? ¿Puedes sostener la forma sin que tu ego se apropie de ella?
Estas preguntas no se responden con palabras, sino con vibración. El guardián las siente, no las escucha. Y solo cuando la respuesta interior es clara, cuando la voluntad se ha limpiado del miedo, cuando la mente se ha callado lo suficiente para oír al alma, el umbral se abre. No con ruido. No con fuegos artificiales. Se abre como el loto que ha esperado siglos para ver la luz. Se abre como el día que sigue inevitablemente a la noche, no por esfuerzo, sino por ley. Y al cruzar ese umbral, algo en el ser se transforma para siempre. Porque ya no se desea desde la carencia. Ya no se actúa desde el yo. Se crea desde la unidad. Desde la certeza. Desde la comunión con el ritmo del todo. Y lo que se manifiesta desde ahí no lleva sombra, no arrastra cadenas, no exige esfuerzo perpetuo. Es creación pura, simple, sagrada. Por eso los misterios enseñaban que antes de manifestar, el alma debía morir y renacer. No en sentido físico, sino vibratorio. Morir a su historia, a sus ideas fijas, a su necesidad de controlar. Renacer en la entrega, en la lucidez, en el vacío fértil. Porque sólo así, tras haber enfrentado al guardián, se vuelve apta para portar la corona de creadora consciente. Y ese poder, cuando es conquistado desde la humildad del alma y no desde la vanidad del ego, se convierte en bendición para el mundo. Porque lo que el alma manifiesta en ese estado ya no es para sí, sino para ser canal de lo eterno. Ya no busca, irradia, ya no quiere, es. Y el universo, al fin, le responde. No como maestro, sino como reflejo. Capítulo 14. La gran obra interior, transformarse antes de transformar el mundo. En todos los templos verdaderos, ocultos bajo la arena del tiempo o enterrados en la memoria olvidada del alma, se repite una sola enseñanza que jamás ha cambiado: antes de tocar el mundo, toca tu centro. Antes de mover la realidad, muévete a ti mismo. Antes de crear, transfórmate. Y esa enseñanza no es símbolo, ni metáfora, ni consigna ética. Es ley iniciática. La manifestación verdadera, la que no se disuelve con el viento ni se contamina con el ego, solo puede nacer de un ser que ha atravesado el crisol de la gran obra interior. Los alquimistas la llamaban magnum opus, y aunque muchos la redujeron a la transmutación de metales o a fórmulas esotéricas, los verdaderos iniciados sabían que esa obra era interna. Era la transmutación del plomo del ego en el oro del espíritu. Era el trabajo silencioso, cotidiano y profundo por refinar cada pensamiento, purificar cada emoción, alinear cada acción. Porque el universo no da poder de creación a quien aún no ha limpiado su canal. El alma debe volverse templo antes de ser trono. Manifestar sin haberse transformado es invitar al caos. Es pretender que la forma refleje algo que no tiene raíz. Por eso muchos logran atraer cosas, situaciones, incluso resultados brillantes, pero no pueden sostenerlos. Porque lo externo sin lo interno es castillo sin cimientos. Toda realidad creada desde la fragmentación tiembla, se resquebraja, se pierde. No porque el universo castille, sino porque la vibración no se sostiene sin coherencia. La gran obra comienza cuando el alma deja de mirar afuera y gira la mirada hacia adentro. No para huir del mundo, sino para comprender que el mundo no es más que reflejo de lo que habita en el interior. El conflicto externo, la carencia, la repetición de patrones, no son enemigos, son mensajeros del yo profundo pidiendo ser integrado. Y solo quien se atreve a mirar esos reflejos sin juicio ni evasión, comienza el verdadero trabajo de creación. Este trabajo no se realiza en un día ni con una técnica. Es una alquimia constante. Exige honestidad radical, disciplina vibratoria, fidelidad al alma por encima del deseo. Exige abandonar la pretensión de control, soltar las imágenes heredadas de éxito, vaciarse de ruido y esperar con humildad a que la verdad interna emerja. Y cuando lo hace, cuando el fuego cerrado comienza a quemar lo innecesario, el ser descubre que no necesita manifestar desde el esfuerzo, porque se ha convertido en lo que deseaba ver. Transformarse es el acto de mayor poder. Es el arte de morir a lo que uno fue para renacer en lo que uno es.
es dejar de pedir al universo que cambie y convertirse en el cambio que convoca una realidad nueva. Es comprender que el único mundo que puede transformarse es el que está dentro, y que al hacerlo, el mundo externo, como una sombra obediente, se reorganiza, se acomoda, se revela. No hay creación sin coherencia. No hay manifestación sostenida sin transformación sostenida. La ley es exacta. El universo no responde a lo que el ego quiere, sino a lo que el alma emite. Y esa emisión no puede falsificarse. Se alcanza a través de la gran obra, esa labor invisible que algunos nunca comienzan por miedo, y que otros terminan abandonando por cansancio. Pero los pocos que perseveran, se convierten en creadores conscientes, en magos humildes, en dioses silenciosos. Entonces, lo que tocan florece. Lo que piensan vibra. Lo que dicen convoca. Porque ya no hablan desde el yo, sino desde la presencia. Ya no desean, porque son. Ya no buscan, porque encarnan. Han pasado de la teoría a la encarnación, del deseo al ser, del ruido a la vibración. Y esa es la alquimia mayor. Transformarse antes de transformar el mundo no es una sugerencia moral, es una condición cósmica. El universo protege su equilibrio, y solo permite que la creación profunda se precipite a través de canales limpios. No por dogma, sino por ley de resonancia. La vibración crea. Y si el alma vibra en plenitud, la creación será plenitud. Por eso los antiguos no corrían tras los resultados. Corrían tras la pureza del ser. Porque sabían que cuando el ser es verdadero, el hacer es inevitable. Que cuando el alma está en orden, el mundo se ordena. Que cuando la vibración se eleva, el universo responde sin tardanza. La gran obra interior no tiene fin. Es camino eterno. Pero basta con comenzar con sinceridad para que el mundo comience a transformarse. Basta con elegir la coherencia para que la materia obedezca. Basta con vivir desde el centro para que el caos se disuelva. Porque la realidad no cambia cuando uno la ataca. Cambia cuando uno se convierte en su reflejo más alto. ¿Y eso? Es la verdadera creación. Capítulo 15. Ser el canal del todo, la manifestación como expresión del uno. Cuando el alma ha cruzado los umbrales del deseo, vencido la ilusión del control y encendido su llama en el altar del silencio, ya no necesita atraer, ni afirmar, ni visualizar. Porque ha recordado que no está separada del universo, que no debe rogarle a la realidad para que le conceda sus anhelos. Ha comprendido que ella misma es un punto de expresión del todo, y que toda manifestación verdadera es simplemente el resultado natural de permitir que esa totalidad fluya a través de su forma, sin obstrucción, sin interferencia, sin distorsión. Ha dejado de ser demandante y se ha vuelto canal. Ser canal del todo no es desaparecer, ni anular la individualidad. Es consagrarla. Es convertir el cuerpo, la mente, el corazón, en instrumentos sutiles por donde la voluntad cósmica pueda actuar sin fricción. Ya no se crea desde el yo inferior, sino desde el uno que se expresa a través del yo. Ya no se proyecta el deseo, sino que se acoge la visión que desciende. Ya no se pide, se emite. No porque se lo haya ganado, sino porque se ha vaciado de todo lo que impedía la circulación de lo divino. El universo no se manifiesta desde el esfuerzo, sino desde la fluidez. Y el alma que se ha limpiado de pretensiones, miedos y fragmentos, vibra en esa misma frecuencia de fluidez. Entonces lo que hace, lo que dice, lo que piensa, se convierte en acto creador. No porque intente crear, sino porque su presencia es ya una vibración generadora. Ha dejado de operar desde la técnica y se ha convertido en ley viva. Ya no imita a los dioses, porque ha recordado que siempre fue uno con ellos. Y en ese recuerdo, la creación ya no se percibe como conquista, sino como revelación. Las ideas no se buscan, llegan. Las oportunidades no se persiguen, emergen. Las sincronías no se fabrican, se revelan. Porque el canal no tiene que construir el río. Solo debe mantenerse abierto, claro, disponible.
Y cuando lo está, el río del todo fluye con una precisión que el ego jamás podría planificar. Esta es la culminación del camino, cuando la manifestación deja de ser un acto separado de la espiritualidad, y se vuelve su consecuencia inevitable. Ya no hay separación entre el mundo interior y el mundo exterior. Ya no hay división entre el alma que desea y la realidad que responde. Todo ocurre dentro del mismo cuerpo vibratorio, del mismo campo de conciencia. El pensamiento es oración. El acto es decreto. El silencio es ofrenda. El ser, simplemente por ser, llama a la forma justa. Y esta forma, a diferencia de la que construye el ego, no trae deuda. No genera ansiedad. No se quiebra ante la primera tormenta. Porque ha sido tejida con los hilos del uno, manifestada desde la quietud poderosa del todo. En ella no hay carencia escondida, ni afirmación forzada, ni urgencia mal disimulada. Hay certeza. Hay gracia. Hay ritmo. Como la flor que no se explica, pero florece. Ser canal del todo es el destino natural del alma que ha recordado su fuente. Y no requiere retiro del mundo, sino presencia lúcida en él. No exige dejar la materia, sino encarnarla con conciencia. No obliga a negar el yo, sino a alinearlo. Porque el todo no excluye, incluye. No borra la forma, la consagra. Y la manifestación que nace desde ese lugar no busca nada, porque ya lo es todo. Así, quien ha llegado a este punto no necesita más fórmulas. No necesita más técnicas. Ha cruzado el último umbral y comprendido que el universo entero no está fuera, sino dentro. Que no se trata de dominar las leyes, sino de vibrar en ellas. Que no se trata de atraer lo deseado, sino de convertirse en vehículo de lo necesario. Y que eso que es necesario no viene del yo, sino del todo expresándose en su momento justo, en su forma exacta, en su medida perfecta. Entonces, la vida deja de ser búsqueda. Y se vuelve expresión. Ya no se manifiesta desde el hacer, sino desde el ser. Y en ese ser, el universo canta a través de ti. Crea a través de ti. Ama, ordena, libera, transforma. Porque tú te has hecho uno.